Un cordial saludo a los que están viendo este video, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. El tema de hoy lo he titulado El Día Familiar. Vamos a ver qué hay detrás de este día familiar y cómo afectará al pueblo de Dios y al mundo en general. Esto fue predicho por Ellen G. White en el año 1888. Durante el tema del día familiar, veremos lo que se oculta detrás del día familiar. La diferencia del día familiar del Señor y el que quiere establecer el Papa de Roma. Los planes de Satanás con el día familiar. ¿Cómo afectará al pueblo de Dios? ¿Cómo se está amonestando al pueblo de Dios con los eventos de este día familiar? ¿Y qué realmente es el día familiar? Aquí podemos ver una ilustración de lo que se espera que sea el día familiar. Como vemos en la primera ilustración, donde está toda la familia en la casa, ¿verdad? El padre con los hijos, donde puedan disfrutar un día en la semana juntos, que es difícil conseguir que se reúnan. También ir a la iglesia en la mañana y compartir en familia. Y en la tarde ir al campo, disfrutar un rato agradable en familia, o si no, visitar familiares o vecinos y amigos que no se visitan por falta de tiempo. Como en ese día no va a haber ningún comercio abierto y va a estar prohibido trabajar, por obligación la familia tiene que estar junta porque no tienen otra cosa que hacer. No pueden efectuar ningún tipo de trabajo durante las horas de ese día. Así que vamos a ver de cuánta bendición puede ser ese día o de lo contrario. Así que estemos atentos a este tema que considero de vital importancia para que veamos qué es lo que hay detrás de toda esta hermosura que se está presentando del día familiar. Hace muchos años que este proyecto se está trabajando, pero ahora el Papa Francisco es que está dándole un auge como ningún otro Papa lo ha hecho. Y como dije ya, esto estaba predicho desde el año 1888. Y el Papa Francisco hablará ante el Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre del 2015 de este año. Dice que se trata de la primera vez que un pontífice se pronuncia ante este Parlamento en una sección conjunta. Estamos conmovidos de que haya aceptado, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Jones, y se dirigirá a las dos cámaras del Congreso. Vemos que ya para este año el Papa viene y, según estuve leyendo el artículo, el plan de él es hablar del problema familiar y cómo buscar la solución. Y vamos a ver en la forma en que él va a establecer ese día familiar para que estén reunidas. No es fácil reunir a la familia una vez en la semana, pero veamos a ver cómo está planificado esto de antemano, cómo está predicho que iba a suceder. Es importante que veamos que cómo se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. En católico.net hay un artículo que quiero compartir con ustedes, escrito por Fernando Pascual. Él dice: domingo, día del Señor y día de la familia. Es un día especial, es nuestro día. No podemos hacer del domingo un día perdido, él dice. Parece mentira, pero a pesar de tanto tiempo libre, no tenemos casi tiempo para nada. Aumentan las necesidades, los planes, los compromisos, y cuando queremos tener un rato para el descanso en familia, resulta que no nos queda tiempo. Debemos sentarnos de vez en cuando para reflexionar sobre lo que sea realmente importante en nuestras vidas. Entonces descubriremos que en otras cosas que resulta urgente rescatar el sentido del domingo, de un día dedicado a los demás,
y a nosotros mismos y a Dios. El domingo debe ser, de modo especial, un momento para la familia. Pasar el domingo unidos y en paz, con un proyecto en común. Juntos se va a misa, se prepara la comida, se juega un rato y se va de paseo. De hecho, este comentario es muy halagador, muy bonito, porque a la familia le hace falta tener un día así para que pueda estar unido, lo cual no se está haciendo en la actualidad. Veamos la cita donde Elena G. de White predice en el 1888 del establecimiento del día familiar, que es el domingo. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 137, ella dice: cuando nuestra nación, refiriéndose a los Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, aplicando la observancia del domingo. O sea que ya está hablando que se iba a establecer, se iba a aplicar la observancia del domingo. Ella lo dijo eso en el año 1888. También otra cita que también la dice para esa misma fecha, que también se encuentra en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 138, que dice: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Van a obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo. ¿Por qué dice aquí el falso día de reposo? Más adelante vamos a ver cuál es el verdadero día de reposo que Dios estableció desde el principio. Si le llaman falso porque no es el día de reposo que Dios estableció, como veremos más adelante. En ese entonces va a surgir una gran controversia entre el sábado del Señor y el domingo del Papa de Roma. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 190, dice: el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Los que sirven a Dios son aquellos que se mantienen guardando el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y los que no les sirven a Dios son aquellos que deciden guardar el domingo, el día familiar establecido por Roma. Un grupo seguirá a Dios guardando el sábado y otro grupo, la gran mayoría, guardará el domingo establecido por Roma. Como han notado, estoy usando los libros del Espíritu de Profecía para presentarle este tema, debido a que en la Biblia aparece pero de una forma no fácil de entender, y ella los presenta de una forma fácil de comprender. Aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323, nos dice: durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país, y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos: ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio mientras que se pisotean sus santos mandamientos? Hermanos, guardar silencio en esta hora es peligroso. Estamos viendo cómo se está cumpliendo esta profecía. Y debemos de advertirle al mundo de lo que viene detrás de todo esto. Y también a la iglesia. Lamento mucho de que yo voy a la iglesia y veo que no se está amonestando al pueblo de la crisis que va a traer la ley dominical. Este calendario que estamos viendo de Francisco de este año, del 2015, deja mucho que ver. Sino también tiene el sábado como sexto día en rojo,
y el domingo como el séptimo día en rojo. ¿Por qué ponen esos 2 días en rojo? Tratando yo de captar un mensaje, a veces pienso que el Papa está diciendo con esto: bueno, Señor, yo entiendo que el sábado es el séptimo día que tú estableciste como el día de reposo, pero como nadie lo guarda, apenas un puñadito de hombres lo reconocen, y yo quiero poner uno que caiga en el séptimo día, que todo el mundo, sin quedar ni uno, tenga que guardarlo. O sea que el día que yo voy a establecer va a ser respetado por toda la humanidad en todo el globo de la tierra, porque va a ser puestos con leyes muy severas. El tuyo está puesto ahí en la Biblia, está bien, pero el tuyo es algo voluntario, y por eso es que hay tantos problemas familiares, porque nadie lo guarde, apenas un puñado de hombres. Pero el mío, todo el mundo va a tener que guardarlo. Esa es mi forma de pensar, ¿verdad? El por qué ahí aparecen 2 días en rojo, el sábado sexto día y el domingo como séptimo día. Aquí vemos otro calendario del año 2016, con el sábado el sexto día y el domingo como séptimo día. ¿Será que se planifica que para el año que viene se establezca ese día? No lo sabemos. Vimos que el Papa se va a reunir en septiembre del 2015 de este año con las 2 cámaras. ¿Cuándo se firmará la ley dominical? No lo sabemos, pero puede darnos una sorpresa y cuando menos lo pensemos, la firmen y quizás no tarde mucho tiempo en lograrse lo que Él quiere. Te pregunto, ¿acaso el Señor no tiene un día familiar? En el libro de Génesis capítulo 2 y versículos 2 y 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado y hecho. Así que él apartó de la semana el séptimo día de la semana, que es sábado, y lo bendijo y lo santificó. En Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11, que viene siendo el 4.º mandamiento de la ley de Dios, nos dice: acuérdate haz del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios. No hagas obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová, dice, bendijo al día del sábado y lo santificó. Así que, mis amados, vemos cómo Dios también creó el sábado. Dios hizo 2 grandes instituciones en la creación: la familia y el sábado. Ahora vamos a ver en qué parte más nos dice que es el día familiar, porque aquí realmente no está mencionándolo como quisiera que se mencione. Veamos lo que nos dice Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28. Dice, Jesús le dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, por causa de la familia, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor, dueño aún del sábado. Aquí nos está diciendo que el sábado fue hecho por causa de la familia, es decir, por causa del hombre, es por causa de la familia. Así que, y él es el dueño del sábado. En el libro Educación, página 244, 245, nos dice: en ese día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con él. ¿Con quién? Con Dios, con la naturaleza y con sus prójimos. Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador. Es
entre todos los días, aquel en que deberíamos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones sacadas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza, que pueden reunirse bajo los árboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. Vemos que Dios sí tiene un día familiar, que es el sábado, el cuarto mandamiento, que lo hizo cuando fue hecha la creación. Es impresionante de cómo el día del Señor quiere ser cambiado por uno obligatorio. ¿Qué planes tendrá el enemigo con ese día tan atractivo, como le llaman el día familiar? ¿Qué hay oculto en el día familiar que el enemigo no quiere que sepamos? Es importante todo esto, mis hermanos, porque no es lo que se ve, es lo que es. Es importante tener esos conocimientos, porque ¿qué hay detrás de este día que no se está dejando ver? En una visión que Elena G. de White tuvo de una reunión de Satanás con sus ángeles, planificando los ataques que iba a tener contra el pueblo de Dios, ella nos dice lo siguiente. Se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, con el título Las trampas de Satanás. Les recomiendo que lea ese capítulo completo, ya que lo que voy a citar son porciones muy pequeñitas, para que usted vea claramente cómo el enemigo está obrando, lo que hay detrás del día familiar con mucha más claridad. Mire cómo comienza esta porción que les voy a presentar. Dice Satanás: debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado, refiriéndose al domingo, el día familiar. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestro propósito. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y existentes. Wow. Dice cómo es, con leyes más severas y existentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Sigue diciendo: dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. La pena de muerte será el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo. Ya están viendo lo que hay detrás de ese tan hermoso y halagador nombre que le pusieron día familiar. ¿Están viendo el por qué todo el mundo va a tener que guardarlo? Porque van a poner leyes rigurosas. El que no las cumpla va a ser multado y le costará aún la muerte. La pena de muerte va a ser puesta a quienes no lo obedezcan. Dígame usted, ¿quién no va a guardar un día así obligado para evitarse la muerte? Muchos van a morir, déjenme decirles, por querer decirles fieles a Dios antes que a los hombres. Pero la gran mayoría va a aceptar ese día familiar, lo va a guardar aunque no quiera, porque se ven obligados. Están viendo lo que hay detrás de ese día familiar, y vamos a encontrar eventos mucho más importantes que nos deja ver por qué ese día familiar va a ser guardado por todo el mundo. En el libro Ley Dominical, el autor de ese libro dice que él estuvo en una de las reuniones que se estaba planificando cómo se iba a establecer el día familiar. Él dice que se llegó a la conclusión de que se iba a establecer con los mismos parámetros del sábado cuando fue creado por el Señor, con los mismos reglamentos. Y yo puse pues lo que dice de parte del cuarto mandamiento, dedicándolo como al día familiar, para que podamos entender en la forma en que ellos quieren planificarlo
o hacerlo de acuerdo a como Dios lo estableció el sábado. Dice así: acuérdate del día familiar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, domingo, es el día familiar. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Asimismo también lo dice, pero en el día del sábado del Señor, que no se puede hacer ningún tipo de trabajo. ¿Ves? Ellos también lo van a planificar, lo van a crear bajo esas mismas características. También en el libro de Números, capítulo 15, versículos 32 y 36 nos dice: y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que cogía leña en el día de sábado. Y los que le hallaron cogiendo leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Pusiéronle en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le iba a hacer. Y Jehová dijo a Moisés: muera de muerte aquel hombre, apedréenle con piedra toda la congregación fuera del campamento, fuera del campo. Entonces la congregación le sacó fuera del campo y apedreáronle con piedras, y murió como Jehová mandó a Moisés. Una de las razones, como ya leímos en el mensaje que dio Elena G. de White, en la visión que vio de Satanás de cómo iba a establecerse el día de reposo domingo, que una de las cosas era, se aplicará también la pena de muerte al que desobedezca el domingo. Así que vemos que los mismos parámetros que Dios estableció en el tiempo del pasado, ahora Roma quiere establecerlo con el día familiar que se está creando. Quiero mostrarles de nuevo esta ilustración donde se ve el día familiar de una forma halagadora, inofensivo, algo bonito para la familia, atractivo. Pero hemos visto lo que hay detrás del día familiar. Para que el pueblo tenga que guardarlo, vienen con leyes rigurosas y aún con la muerte quienes no lo guarden. Estuve leyendo este libro donde se planifica eso. Si cogen personas lavando carros, lavando ropa, tendiendo, si los cogen en domingo haciendo trabajo, los van a multar. Y si no hacen caso ni siguen haciéndolo, les puede costar la muerte. Multados o encarcelados. Mis hermanos, lo que viene con el día familiar va a afectar mucho a los que quieran mantenerse guardando el día verdadero de reposo del Señor, que es el sábado. Así que vemos que los que lo acepten van a ser obligados a guardarlo. El día del Señor es voluntario. El que lo guarde lo hace por amor. Pero hay que hacerlo por leyes rigurosas que serán establecidas para que lo guarden. Cuando se establezca el domingo como el día familiar, será aceptado por todas las religiones en todo el mundo, incluyendo el pueblo de Dios. Aquí en la cita nos los deja ver, y también veremos también cómo Elena G. de White lo amplía en sus escritos. En el libro de Apocalipsis 13 y versículo 7 dice: se permitió además que la bestia combatiera contra el pueblo de Dios y ¿qué? Y lo venciera. Esa es la versión antigua. En la versión Dios habla hoy dice: también se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Miren ahí, hasta vencerlo. Este tema, este estudio de Apocalipsis 13:7, ya yo lo publiqué en YouTube y lo he puesto varias veces en Facebook. Si no lo ha escuchado, les recomiendo que lo busque para que pueda ver cómo la bestia va a vencer al pueblo de Dios. ¿Quién es quien le permite a la bestia hacer guerra contra el pueblo de Dios? ¿Y por qué se le permite a la bestia que lo venza? En ese estudio aparece todo ese
toda esa información. Así que esperamos que les sea de gran bendición y escúchelo, porque eso nos lleva a nosotros a prepararnos. Ahora, aquí vemos el calendario, como ya dije, del Papa del año 2015, y también vimos el del 2016, que también está con el séptimo día de reposo, domingo. Ahora parece que la iglesia está viendo algo atractivo en este día, porque está dejando ver algo que impresiona. Veamos qué está dejando ver la iglesia concerniente al día familiar. Esto es impresionante. Cuando yo vi este calendario me impresionó mucho. Vemos que arriba a mano izquierda tiene el logo de la iglesia. Aquí tiene el año 2016. Y también vemos ahí como el séptimo día cae domingo. También vemos a la derecha una iglesia que hace culto los domingos a las 8 de la mañana. Y el sábado lo que hacen es la sociedad de jóvenes. O sea que una cosa es que se abra la iglesia en domingo para dar estudios bíblicos a la persona o ayudar a la humanidad. Pero abrir el domingo para hacer los cultos que se hacen en el día del Señor sábado, pasarlo para el domingo, ya ahí cambia la cosa. Se está cambiando el sábado por el domingo. Porque la hermana White dice que sí, que se pueden abrir los templos en domingo, pero para reunir a las personas, darle estudios, pero no para llevar el culto de adoración que se hace en el verdadero día de reposo. Y aquí vemos que lo están haciendo, porque el sábado lo que se hace por la mañana es la sociedad de jóvenes que se hacía antes, que se hace en los viernes. Así que hay que tener cuidado en la forma que se usa el domingo en el templo. Aquí en Servicio Cristiano, página 193, nos dice: hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. Dice, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente, al pueblo, a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a las costumbres en favor de esta institución hecha por el hombre. Aquí se está hablando al pueblo de Dios que guarda el sábado, porque las demás iglesias que guardan el domingo no tienen que decirle nada de eso. Así que, mis hermanos, aquí ya vemos señales que la iglesia está presentando de que está planificando hacer algo con el domingo. Y eso debe de llamarnos mucho la atención, porque el día que esto ocurra, que guarden el domingo, ¿qué estaremos haciendo ahí? Si realmente usted quiere obedecer a Dios, va a tener que salirse de ahí. Ponga mucha atención a esta cita que se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 2, página 238, que dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¡Wow! No se permitirá que nada se interpusiera en el camino de nuevos movimientos. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio,
pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Mis hermanos, ya esto está influyendo dentro del pueblo de Dios. Ya se están cambiando las doctrinas. Ya no se está predicando el mensaje de amonestación para este tiempo como antes se solía hacer. Ya no se habla de las crisis que trae la promulgación de las leyes dominicales. Ya no se habla del mensaje del tercer ángel como se tiene que hablar verdaderamente, como se tiene que presentar en la forma correcta como Dios lo ha establecido. Los mensajes de los tres ángeles, cuando lo presentan de una forma bien parcial. Los mensajes no pueden herir a las personas y por eso no se está amonestando a la iglesia. Y se están escribiendo libros nuevos. Vaya usted allá a la asociación por usted mismo a ver dónde encuentra los libros rojos. Ya los libros rojos antiguos ya no existen. Lo que están ahora son los nuevos que han sido cambiados. Y muchos libros de pastores y cosas así es lo que están presentando hoy en día. Todo esto ya se está viendo en nuestro medio. El pastor Walter Wayne habla acerca mucho de esto. Tengo videos de cómo él está presentando esta profecía que se está cumpliendo en nuestro medio. Mis hermanos, abramos los ojos porque esto nos deja ver que estamos cerca ya del tiempo del fin. Esta cita también es tomada del libro Testimonio para los Ministros, página 472, donde el capítulo es las trampas de Satanás. Dice el enemigo: pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta guardadores del sábado. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables. Tendré en el terreno, en la iglesia, como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencias, tendríamos pocas esperanzas de vencerlas. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes y por fin los retendremos en nuestras filas. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas. Al decir, si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, se está refiriendo al tiempo de gracia que le queda a la iglesia. Cuando se le termina el tiempo de gracia, ya perecieron, porque no se prepararon. O sea que vemos de cómo el enemigo está obrando con el pueblo de Dios, introduciendo a gentes con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad. Y también enviará gente que desconfíen, que critiquen las amonestaciones que se están dando en la iglesia. Vamos a ver aquí un videíto para que ustedes vean en la forma de cómo este pastor está hablando acerca de las admoniciones de este tiempo. Vamos a ver qué él nos está diciendo a nosotros en cuanto a la ley dominical. Quiero decirles que como Iglesia Adventista tenemos un representante oficial ante el Congreso de Estados Unidos y ante la Casa Blanca y ante las Naciones Unidas. Tenemos 3 hombres que trabajan para la Conferencia General tiempo completo, son abogados, son diplomáticos. Y que en cuanto a algo realmente cierto suceda, el primero que se entere es el presidente de la Conferencia General. Inmediatamente él dará información
a los presidentes de división a las uniones a los campos locales a sus pastores, en fin. Esa es la comunicación de la iglesia. No crean a cualquier predicador que empieza a hablar de ese tipo de cosas, que un documento secreto, y que una cosa aquí, que otra cosa allá. Por favor. Y a veces hasta dicen, ¿verdad que sus pastores no les predican de eso? Por favor, ¿cómo les van a predicar de cosas que no son? O que son verdades a medias. Por favor. El día que haya algo realmente serio, hermanos. Si hay intentos, claro que sí. Pero algo realmente serio, seguro que se está cocinando, pero no nos alarma. Y cuando sea con anticipación, la iglesia, a través de sus canales regulares, lo hará saber. En el libro Servicio Cristiano, página 201, nos dice: no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Leímos una cita donde dice la sierva de Dios que no estamos preparados para la crisis final que impondrá la ley dominical. Este video que vimos, en ningún momento vemos a este pastor amonestando a la iglesia a prepararse para la crisis que trae la ley dominical. Más bien lo que hace es criticar a los que están amonestando a la iglesia concerniente a este evento. Si nosotros esperamos que los abogados que él menciona nos avisan que firmaron la ley dominical, lo que le está diciendo al pueblo es: su tiempo de gracia ha terminado. Porque según veremos, el tiempo de gracia para el pueblo de Dios termina cuando firmen la ley dominical. Eso es lo que el enemigo quiere: mantener a las almas engañadas por cierto tiempo hasta que termine el tiempo de gracia. Como dice la cita, si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, refiriéndose al tiempo de gracia, la misericordia de Dios se apartará de ellos, como pasó con el pueblo de Israel, que su tiempo de gracia terminó en el año 34 con la muerte de Esteban y la presencia de Dios se apartó del pueblo. Si esperamos que los abogados nos avisen que firmaron la ley dominical para prepararnos, mi hermano, ya no habrá tiempo para prepararse. Ya el tiempo de prepararse pasó. Vamos a ver una cita más adelante para aquellos que están esperando que venga la lluvia tardía para prepararse. Para aquellos que están esperando que venga la ley dominical para prepararse. El que no se prepara en el tiempo que ya Dios le está concediendo, que es muy cortito, cuando vengan esos eventos, mi hermano, le va a ser muy tarde para prepararse. Es impresionante lo que nos dice esta cita que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 333, que dice: el tiempo de los juicios comienza con la ley dominical. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad, no para los que la conocieron. Mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. ¿Quiénes son los que rehusaron entrar? Los laodicenses, que no se prepararon cuando llegó ese tiempo. Sigue diciendo en la otra cita, en Primeros Escritos, página 85, dice: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Aquí hay 2 puntos importantes en estas 2 citas. La primera dice que es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. Ya nosotros, los adventistas, hemos conocido la verdad. Si no la vivimos como manda, lamentablemente vamos a tener que sufrir las consecuencias. Si no nos preparamos antes que venga la ley dominical, tendremos que sufrir las consecuencias. Porque cuando comiencen los tiempos de juicios destructores, que comienza con el pequeño tiempo de angustia, si usted no hace los preparativos desde ahora, va a caer
en la trampa del enemigo y no le queda otra alternativa de aceptar el domingo para no sufrir la crisis que trae la ley dominical. Porque va a encontrarse con un vacío tan grande en su vida que no va a recibir el poder de Dios para fortalecerlo, para sobrevivir el tiempo de crisis que trae la ley dominical. Y en ese tiempo, como leía ya dice abajo, en la segunda cita, descenderá la lluvia tardía o el fuerte pregón, que será para aquellos que no han conocido la verdad, que están en Babilonia. En la cita anterior vimos que el tiempo de gracia se termina para el pueblo de Dios con la ley dominical, porque el tiempo de gracia restante durante la lluvia tardía es para los que no han conocido la verdad y no para el pueblo de Dios. En el libro Servicio Cristiano, página 201, nos dice: no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. Hermanos, de que Dios protegerá a su pueblo, a aquellos que se han preparado, a aquellos que le han abierto su corazón al Señor para que Él realice esa grande obra. Sí, Dios va a ayudar y lo va a fortalecer, pero no quiere decir que no va a permitir. El pueblo de Dios aún sellado va a pasar por grandes tribulaciones y muchos morirán como mártires, y Dios los fortalecerá para que mueran como mártires y pasen por la gran crisis que trae la promulgación de la ley dominical, porque se prepararon con anticipación. Pero aquellos que no se preparen, mis hermanos, van a tener que sufrir las consecuencias de la crisis que trae la ley dominical, y por más que traten de serle fieles a Dios, ese vacío que hay en sus vidas porque no se prepararon, les va a ser imposible enfrentarse a ella. Y como veremos más adelante, al ver que se encuentran indefensos, se unirán con la gran mayoría y lamentablemente recibirán la marca de la bestia. Por eso es que este es un mensaje de advertencia para que nos preparemos desde ahora. Tenemos que prepararnos, entregando cada día nuestra vida al Señor, permitiéndose que sea Él quien viva en nosotros y pidiéndole que quite de nosotros todo aquello, por lo pequeño que sea, que lo aparte de nosotros y que ponga en nuestros corazones el deseo de buscarlo como nunca antes lo hemos hecho, y dejemos esa frialdad de tibieza espiritual que embarga nuestros corazones. Dice la cita: no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. ¿Qué podemos aprender de estas dos ilustraciones que les he puesto aquí? Cuando viene un huracán sobre su país, sobre el país de uno, y supongamos que los encargados de informar al pueblo de lo que viene se mantienen en silencio para que el pueblo no sufra, no se preocupe ni esté asustado, y se mantenga en silencio. Entonces viene la tormenta y azota al país de momento con vientos huracanados. El pueblo no encuentra qué hacer porque no estaba esperando esto. Y cuando el huracán llega, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan dónde refugiarse, sin hacer preparativos ni de compras, ni de recoger las cosas, tampoco de asegurar su casita. Y cuando viene el huracán, ¿qué pasa? Destruye todo en camino. Así mismito va a ser, mis hermanos, si no hacemos preparativos. Ya el Señor está amonestando al pueblo de lo que viene a través de la palabra de Dios y de los testimonios. Si nosotros no hacemos preparativos en nuestra vida espiritual, nos va a pasar como vemos estas dos ilustraciones. Vendrá el huracán y arrasará con nosotros. Si no estamos listos es porque no se está amonestando al pueblo de Dios a prepararse. Quiero aquí mostrarle varios cortos videos de un par de minutos cada uno o menos, para que vean ustedes qué tipo de amonestación están haciendo ellos a la iglesia. Digo, si a esto se le puede llamar o considerarse como una amonestación.
sea usted el juez de estos mensajes que están dando ellos. Mira a ver si usted encuentra ahí una amonestación para prepararse para la crisis que viene con la ley dominical. Sea sincero y honesto con usted mismo. Pregúntese a usted mismo, ¿están estos pastores amonestándome a mí para la preparación de lo que viene, de los eventos finales de la historia de este mundo? ¿O no? Sea sincero con usted mismo y escúchelo y contéstese esa pregunta. Elena de White argumenta, sobre todo en Conflicto de los Siglos, sobre el asunto y dice que en los últimos días pues vendrá esto de la ley dominical. Muchos lo toman como el sello de Dios y la marca de la bestia, que el domingo será la marca de la bestia y que el sábado es lo del sello de Dios. Creo que podemos ir un poquito más allá y en el contexto bíblico el asunto del sello de Dios se encuentra en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, donde dice que el sello de Dios es el nombre de Dios que se pone y del Cordero que se pone en la frente de los redimidos. Si llega la ley dominical, donde quieren obligar a la humanidad, porque esto tiene que ser un asunto universal, a guardar el domingo, bueno, pues entonces ya será así. Si no llega, no se preocupen, la persecución y la opresión vendrá por otros medios y por otros motivos. Y hay algunos predicadores que utilizan el miedo todo el tiempo y a la gente la tienen espantada. Dicen, hermanos, fíjense que en este momento en el Congreso de Estados Unidos los senadores están haciendo un proyecto de ley dominical y así, y cuánto, y empiezan a espantar y los hermanos andan asustados ahí, viviendo, en lugar de vivir gozosos en Cristo a pesar de las pruebas y dificultades, pero gozosos en Cristo. Adventistas que no disfrutan porque todo el tiempo están pensando en la persecución, todo el tiempo están pensando en los problemas, que la ley dominical, que hay que salir al campo y cuántas cosas que, hermanos, por favor, eso no es cristianismo. Y que ninguno pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en la frente o en la mano. Entonces el pobre sí puede comprar y vender. El rico también puede comprar y vender. El esclavo y el libre pueden comprar y vender, siempre y cuando tengan el nombre, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Claro, como vimos en el pasaje anterior, el versículo no puede referirse a comprar frijoles o chayotes en el mercado. Me atrevo a decir que un cristiano genuino, un adventista del séptimo día, puede, si es dedicado a estudiar la Biblia, vivir su fe sin el espíritu de profecía. Estos pastores dicen que los que están presentando los eventos finales están causando miedo a los hermanos de la iglesia. Los pastores son los llamados para amonestar a la iglesia, y en vez de hacerlo, lo que hacen es criticar a los que lo hacen. Ellos no amonestan a la iglesia para no causarles miedo. Y eso es lo que Satanás quiere para mantenerlos en sus filas. El enemigo es el creador del miedo en el hombre. Y muchos tienen miedo de las advertencias que el Señor envía a su iglesia a través de su palabra y los testimonios para que estemos al tanto de las artimañas del enemigo y nos preparemos. La causa de ese miedo es porque su relación con el Señor no es la mejor. Donde Cristo mora no existe el miedo. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. También en Mateo 14, 27 dice, confiad, yo sois, no tengáis miedo. ¿Por qué tener miedo si el Señor está con nosotros? Eso le pasó a Adán y a Eva cuando desobedecieron a Dios. Sintieron miedo y eso nos pasa cuando nos alejamos de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 10 dice, y él respondió, Adán, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Algo malo hizo él, ¿verdad? Cuando tuvo que esconderse y le causó miedo. También a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando hacemos algo malo, sentimos miedo y no queremos a veces ni ir ante la presencia de Dios porque nos da miedo. No se sienta mal porque le dé miedo. Es normal en nosotros
como seres humanos porque ya está en nosotros. Pero no quiere decir que eso tiene que vivir con nosotros. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo y le entregamos a Él nuestras vidas y lo buscamos cada día y a cada momento, mi hermano, el miedo desaparece de nosotros, porque donde Cristo mora no existe el miedo. Esas son características en nosotros que cuando sentimos miedos es que algo anda mal en nuestras vidas y en nuestra relación con el Señor. No vean los mensajes de amonestación, como dice este pastor, estos pastores que causan miedo. No, veámoslo como una amonestación de amor para la iglesia. Si usted lee el mensaje a los laodicenses que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 20, es un mensaje fuerte, pero es un mensaje de amor. Ahí el Señor nos muestra a nosotros lo que realmente somos y cómo estamos viviendo delante de su presencia. A tal grado que Jesús está en el versículo 20 llamando a la puerta para que le abramos la puerta y le permitamos entrar, porque lo hemos dejado afuera. Ese es un mensaje fuerte. Está demostrándonos a nosotros el amor que siente por nosotros para que salgamos de esa condición enfermiza y tibieza de espiritualidad que poseemos. Así que en vez de atormentarnos o que nos den miedo esos mensajes, démosle gracias a Dios por esos mensajes de amonestación y estudiémoslo y apliquémoslo para que busquemos del Señor y el Señor nos ayude a cambiar nuestra vida y podamos reflejar el carácter de Jesús. No se está amonestando al pueblo de Dios de la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Eso lo estamos viendo en la iglesia, porque yo no oigo hablar nada de eso. No se está amonestando al pueblo para cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Tampoco escucho yo hablar de eso en la iglesia. No se está amonestando al pueblo de lo que viene. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Tampoco yo escucho que se hable de eso. No se está amonestando al pueblo del partido del domingo, que se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Yo en mi iglesia tampoco escucho ningún tipo de amonestación de esa clase. ¿Y usted lo escucha? ¿Quiere saber por qué la iglesia no está amonestando en lo absoluto en cuanto a la crisis que trae la ley dominical? Aquí veremos el por qué no lo están haciendo. En Review and Herald, marzo 18, dice: el Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta controversia, los hombres de posiciones y responsabilidad tomarán un curso de acción totalmente contrario al que tomó Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que tratarán de encubrirlo para otros, exaltando las costumbres y tradiciones. En iglesias y en grandes congregaciones al aire libre, los ministros presionarán al pueblo a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hermano, no me venga usted a decirme que eso se refiere al mundo religioso que ya guarda el domingo y que está pidiendo que se establezca el domingo. Ahí se está hablando al profeso pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y el cuarto mandamiento del sábado. A ellos se les va a pedir desde los púlpitos y va a presionar a la iglesia, al pueblo, a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Se está refiriendo al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Ya vimos el calendario que tienen con el domingo como séptimo día. Cuando el río suena es porque algo trae, según dicen aquí en mi país, en Puerto Rico. Así que mis hermanos, esa es la razón por la cual la iglesia no está amonestando al pueblo ni hablando en contra del domingo,
porque según la profecía, ellos van a recibir y aceptar el día familiar. Y vamos a ver qué pasará con aquellos que se unan con ellos aceptándolo. Esta cita es impactante, medítala bien y léala varias veces. La prueba de lealtad. Se encuentra en Maranatha en la página 162. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Gloria a Dios por eso. Pero los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Hermano, ¿te estás preparando para cuando venga ese evento puedas recibir el sello de Dios? ¿O estás postergando la preparación para cuando venga la ley dominical prepararte? Cuando venga la ley dominical ya el tiempo de gracia terminó. Ya los que han de ser salvos son sellados. Dios conoce el corazón de cada uno y quién está preparado y quién no lo está. No pongas en juego tu salvación. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. El pueblo de Israel confió en los líderes en los días de Cristo. Y cuando Jesús vino, en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron o no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron o le conocieron? Porque no esperaban al Mesías. No lo esperaban en la forma en que Él vino. Porque los dirigentes del pueblo no le dieron el mensaje que tienen que darle para ese momento, para que se preparasen para la venida del Mesías. Se está repitiendo la historia lamentablemente. Los centinelas, los pastores que el Señor ha llamado a amonestar a la iglesia en estos tiempos, no están tocando trompeta, no están amonestando al pueblo a prepararse para lo que viene. No espere que desde los púlpitos se den mensajes de amonestación, porque está predicho que no lo van a hacer. Si usted quiere recibir mensajes de amonestación, usted tiene la palabra de Dios, los testimonios. Póngase a leerlos. Hay un librito que le aconsejo que lo lea completo. Los eventos de los últimos días. Ahí nos está hablando ella de una forma clara y sencilla de lo que va a pasar en el pueblo de Dios para que nos preparemos. No perezca por falta de conocimiento, porque el conocimiento lo tiene en sus manos. Si dedica tiempo a la televisión, horas viendo, horas muertas, mire, eche la televisión a un lado, elimínela. Y esas horas dedíquelas a estudiar la palabra de Dios, que le va a edificar y lo va a preparar para ese momento, cuando venga la crisis. Y no solamente para eso, también para recibir el sello de Dios. Así que de nosotros depende nuestra salvación. No podemos decirle al Señor, pues el pastor no me amonestó para este tiempo. Dijo, no. Si no te amonestó, tú pudiste estudiar la palabra. Tú tenías la palabra para estudiarla. Eso no es una excusa para Dios. Así que mi amado, la salvación depende de cada uno de nosotros en forma individual. Yo no puedo esperar que el pastor venga a salvarme y decirme lo que tengo que hacer y no hacer. Ya el Señor lo dejó escrito en su palabra. Nos toca a nosotros buscarla como un tesoro escondido. Miren los que nos dice aquí esta cita. Se encuentra en Cada Día con Dios, página 314. Muchos, no dicen 2 o 3, muchos de los que pretenden creer en la verdad cambiarán de opinión en los momentos de peligro y se pondrán de parte de los transgresores de la ley de Dios para evitar la persecución.
Satanás trabajará de tal manera sobre los elementos no consagrados de la mente humana que muchos no aceptarán la verdad tal como es, tal como Dios lo indica. Muchos que profesan creer en la verdad se hallan en una situación parecida a lo de los judíos. Aceptan las ideas de los hombres con quienes se relacionan. Mis hermanos, muchos de los que creen en la verdad van a cambiar de opinión para no pasar la persecución. Cuando venga la ley dominical, comienza la persecución y comienza la crisis que trae. Al no estar preparados, van a sentir un vacío tan grande en sus vidas que no les queda otro remedio que unirse con la gran mayoría, con los que se oponen a la palabra de Dios, aceptando el domingo. Prepárate. Si tú realmente amas al Señor y quieres salvarte, depende de nosotros lo que hagamos. Porque si no nos preparamos, no nos queda otra cosa de unirnos con los que desobedecen la palabra de Dios. Porque dice que muchos de los que pretenden creer en la verdad cambiarán de opinión en los momentos de peligro. Pero tú no tienes que ser uno de ellos, al igual que yo. Si buscamos del Señor, el Señor nos dará fortaleza en los momentos de peligro y seremos vencedores. Porque como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada puedo hacer. En el libro Cada día con Dios, página 314, mire lo que nos dice la sierva de Dios. No dependan de nadie. No permitan que el amor a un hombre los induzca a ubicarlo en puesto de responsabilidad que él no está en condiciones de desempeñar para gloria de Dios. Porque el hombre es finito y sujeto a error. Y sujeto además a ser manejado por sus propias opiniones y sentimientos. Muchos caerán por causa de la incredulidad y la injusticia, debido a que la gracia de Cristo no gobierna el corazón. Siempre debemos estar escudriñando la verdad como si fuera un tesoro escondido. Hermano, nuestra salvación no se la podemos confiar a nadie. Eso es lo que está diciendo aquí ella. Como dice otra vez, repito de nuevo la cita de la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Ellos son seres humanos como nosotros. Y de la misma forma que el enemigo usó a los líderes del pueblo del tiempo de Cristo para no preparar al pueblo para la venida del Mesías, lamentablemente lo está haciendo ahora en este tiempo. Tengo citas que lo muestran así claramente y lo dejan ver. Por eso es que la condición de la iglesia está como está. Y aquellos que confían en los mensajeros y los que están predicando la palabra, creyéndose que están haciendo lo correcto, seguirán por el mismo camino de ellos. No vean esto como que estoy hablando en contra de mi iglesia. Yo también soy miembro de la iglesia por 52 años. Amo a mi iglesia. Pero también me duele profundamente lo que está pasando en ella. Pastores nuestros como Stephen Board, David Gay, Walter Wade y muchos pastores están dejando ver lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero no quieren escucharlos. Y estos pastores que están amonestando y hablando así, pronto les cortarán el púlpito. Porque estos mensajes no quieren que se presenten en los púlpitos. Así que mi amado, está en tus manos tu salvación. Si quieres poner tu confianza en el hombre, confiar tu salvación a los demás, eso está en ti. Pero yo la confiaré a Dios y a su palabra. Seguiré lo que el Señor me dice en su palabra y no lo que el hombre dice, lamentablemente. En el libro Maranata, el Señor viene,
página 28 nos habla: la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. ¿No crees que deba ser amonestada? Dice la cita: cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas como terribles. Y una porción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonio. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera. Hermano, cuando se invalide la ley de Dios, cuando se firme la ley dominical, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Ahí está hablando del pueblo de Dios. Si nosotros no hemos hecho preparativos, cuando venga ese zarandeo, vamos a fracasar. Dice ella que una proporción más elevada de lo que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonio. ¿Cuáles son esos espíritus seductores? Hay que guardar el domingo para que no pasemos para la persecución y así podamos tener libertad. Y esos son los mensajes que van a presentar los líderes que acepten el domingo. Y en lugar de ser fortalecidos, cuando son puestos en prueba, es cuando más fácil van a caer. ¿No creen que la iglesia debe de ser amonestada? Lamentablemente yo no escucho mensajes de amonestación del zarandeo en que la iglesia está pasando. Hoy mismo la iglesia está siendo zarandeada. Antes que venga la ley dominical está siendo ya zarandeada. No espere que venga la ley dominical para prepararse. No espera que la iglesia esté guardando ya el domingo para prepararse o para salir de ella. El tiempo que nos queda es corto. Cuando usted vea que ya la iglesia está haciendo camino hacia la observancia del domingo, es tiempo de reunirse con los hermanos que quieran ser fieles a Dios para reunirse en sus hogares y hacer culto en los sábados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si no encuentra a nadie, usted solo en su casa. Ya se están levantando grupos que lo están haciendo. Pero hay que tener cuidado. Hay grupos que no están enseñando a la ley y al testimonio. Conozco grupos aquí cerquita que no están presentando la verdad tal y cual es. Por eso es la importancia de tener conocimiento de la verdad. Muchos no creen en el Espíritu Santo. Otros no creen en el Espíritu de profecía. Y hay otros grupos son diferentes que no presentan el mensaje que Dios le dio a la iglesia tal cual es. Y nosotros tenemos que buscar grupos y hermanos que estén presentando los mismos fundamentos que el Señor le dio a la iglesia desde el principio, que no se hayan cambiado. La decisión está en nosotros de lo que queremos hacer. La antepenúltima cita dice que se encuentra en Primeros Escritos, página 118, el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Dice la cita: vi luego el tercer ángel, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 11. Dice: dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la atención, mi hermano. El mensaje del tercer ángel es lo que va a causar la separación del trigo de la cizaña, tanto en la iglesia como en el mundo. Este mensaje no se está presentando en la iglesia. Y se lo presentan de una forma tan liviana que usted no puede captar la separación que el Señor quiere hacer del trigo y de la cizaña.
Así que yo le aconsejo que por usted mismo se ponga a estudiarlo y vea su contenido original, tal como el Señor lo presenta en su palabra. La última cita es impresionante. Se encuentra en Primeros Escritos, página 71. Dice: vi que muchos, no a pocos, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfando del orgullo, el egoísmo y el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Mi hermano, he oído a pastores decir que no nos preocupemos, que cuando venga la lluvia tardía el Señor va a preparar a su pueblo para que den el fuerte pregón y prepararlo para el tiempo de angustia de Jacob. Oh, qué gran engaño. El enemigo está utilizando a los siervos de Dios para que engañen a la iglesia. Porque dice ella bien claramente: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio, la lluvia tardía, los preparase. Y vemos como dice ella, que aquellos que no hicieron preparativos antes que viniera ese tiempo, no podrán recibir la lluvia tardía, y es más, y tampoco recibirán el sello de Dios. Porque los que no estén preparados para cuando venga la ley dominical, ni estarán preparados para recibir la lluvia tardía y tampoco para recibir el sello de Dios. Si tú quieres seguir lo que los pastores dicen, es tu decisión. Pero yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Yo confío en lo que Dios le revela también a su sierva. Yo no puedo confiar en mi vida, en mi salvación, a lo que un hombre dice. Cuando yo veo que dicen cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido a través de su sierva y a través de su palabra, yo no puedo aceptar eso. Así que, mi hermano, tú sigues a quien tú quieres. Si quieres seguir al Señor y su palabra, amén. Pero si quieres seguir a los que tú crees que te van a guiar por el camino correcto, está en tus manos. Ruego al Señor que te ilumine y te dé entendimiento en los tiempos en que estamos viviendo, porque el enemigo está obrando una forma poderosa para engañar al pueblo de Dios. Y añoro verlo a todos ustedes en el reino de los cielos. Que el Señor me los cuida a todos y los proteja, y nos preparemos para su venida, y clamemos a Dios como nunca antes lo hemos hecho, porque el tiempo de gracia que nos queda es más corto de lo que nos imaginamos. Que el Señor les bendiga.